La nube. Bueno, los dejo con Alfonso Rodríguez, que nos va a hablar sobre la doble amenaza en Latinoamérica, por circulación y con infecciones dengue y COVID. Bienvenido, Alfonsito, empieza. Bueno, primero que nada, buen día para todos. Buenas tardes o buenas noches para los que están del otro lado del océano. En este caso, yo acá en Colombia, estamos todavía en la mañana, acá son las 11 de la mañana. Primero que nada, pues dar las gracias al comité organizador y especialmente a mi gran amiga Rosa Orvela, que pues como ella decía hace unos instantes, pues somos grandes amigos de hace ya muchos años. No vamos a decir cuántos porque entonces nos empiezan a sacar cuentas de edad. Y aquí empieza a contar, como dice un amigo, la vida se divide en dos momentos, antes y después de que uno empieza a dar consejos y recomendaciones. Y parece que estamos ya en esa última parte, ¿no? Entonces, bueno, hoy justamente vamos a hablar un poco de ese impacto que estamos viendo, que como ustedes van a ver, no es solamente de interés para América Latina. Una de las cosas interesantes con estas temáticas y que justamente nosotros manejamos desde lo que tiene que ver con la medicina del viajero es justamente el impacto de lo que tiene que estar relacionado a enfermedades tropicales en países que no son endémicos, como el caso muy conocido de enfermedades importadas, por ejemplo, a España, a otros países de Europa, Norteamérica, entre otras regiones. Bueno, entonces, ¿qué vamos a abordar en esta presentación? En esta presentación nos vamos a concentrar en tres grandes cosas, especialmente hablar un poco de lo que ha pasado previamente con el comportamiento del dengue y otras enfermedades arbovirales que son también muy importantes y preocupantes, no solamente acá en América Latina, sino en el mundo. El impacto que ha tenido, por supuesto, la llegada del COVID-19 y un aspecto también bien interesante como son los escenarios de solapamiento y de sindemia de los arbovirus y del COVID, especialmente el caso del dengue, y haremos, por supuesto, algunas conclusiones en relación a esto. Bueno, lo primero a mencionar o a destacar con todo esto es lo relativo, pues, al hecho de que no solamente cuando hablamos de arbovirus hablamos de dengue, sino que tenemos un espectro muy amplio de arbovirosis que especialmente en lo que es la zona del Pacífico, pero también lo que es el caso particular de América Latina, han venido causando bastante preocupación, como ha sido históricamente el caso, por ejemplo, de la fiebre amarilla, o como el caso de algunos alfavirus, como lo es particularmente el caso de la encefalitis equina venezolana, la encefalitis del este, la encefalitis del oeste, y por supuesto que decir especialmente de dos de los grandes protagonistas de epidemias en los últimos 5 años, como ha sido el caso particular de chikungunya y de Zika, que son de hecho dos de las arboviroses que nosotros hemos más trabajado porque han tenido un impacto significativo acá en América Latina, especialmente en países como Brasil y como Colombia. Pero, por supuesto, sigue siendo, y en esta otra publicación que también hicimos justamente en la misma revista, en el Lancet Infectious Diseases, este año, el impacto justamente de la fiebre amarilla en América Latina sigue siendo preocupante. Ha estado oscilando con situaciones de endemoepidemia, especialmente en países como Brasil, que en años recientes ha tenido brotes importantes, incluso en la zona de Sao Paulo, lo cual es un aspecto realmente de preocupación para todos en la región, porque además pues, significa pues, posiblemente hablar de una situación incluso de fiebre amarilla urbana, y que ha tenido de hecho casos importados a Europa y casos importados incluso con desenlace fatal a la ciudad de Argentina, algunos de ellos incluso que ameritaron trasplante hepático. Entonces es una situación bien compleja. Acá, por supuesto, y como lo planteamos de hecho también en esta publicación en este año, el caso de las encefalitis es un problema que no ha terminado aún. De hecho, hace un par de años, acá mismo en la ciudad donde yo estoy, cercano a esta, tuvimos un caso de encefalitis equina venezolana. Fue, en este caso, felizmente no en un ser humano, sino en un caballo, en un equino. Pero son situaciones que preocupan porque nos hablan obviamente de la latente circulación de los arbovirus. Pero además, a partir del 2003, como decía, nos llega la situación de chikungunya, y como muy bien planteamos también en esta publicación en Lancet Infectious Diseases en 2015,
empieza a preocupar el rápido aumento de la transmisión, no solamente de los casos importados, los casos autóctonos, en un contexto donde una de las cosas que nos preocupa y siempre nos ha preocupado a nosotros es obviamente la presencia tan extendida de Aedes aegypti, de Aedes albopictus, que da lugar a la transmisión autóctona. Pero, de nuevo, ahí la importancia que esto tiene en los actuales momentos, por ejemplo, en muchos países de Europa, que gracias propiciado al tema del cambio climático, hay Aedes albopictus en España, en Portugal, en Francia, ya han habido brotes de dengue, de chikungunya y de Zika en estos países, no solamente la llegada de casos importados, sino transmisión autóctona, y de hecho en estos momentos la gran preocupación que hay especialmente en España, donde quizás está la mayoría de las personas que nos están escuchando en relación con el tema de la encefalitis del Nilo Occidental. Entonces, todo esto pues ha sido un tema muy preocupante a lo largo de los últimos años. El tema del Zika también con sus nefastas consecuencias desde el punto de vista no solamente del síndrome de Guillain-Barré, sino de la microcefalia y otras múltiples consecuencias que tiene el llamado síndrome de Zika congénito, entre otro tipo de alteraciones que presenta, y que además hay que mencionar que no solamente hablamos de situaciones de epidemias que se presentaron especialmente en 2015 y 2016, sino que en países como Colombia, como Brasil, Venezuela, estas enfermedades continúan siendo presentes, se han convertido en condiciones endémicas. Tenemos, de hecho, en 2020, con pandemia de COVID a bordo, por supuesto, casos de chikungunya y de Zika en diferentes partes, por ejemplo, de Colombia. No solamente este gran impacto, que por supuesto, sin lugar a dudas, fueron epidemias muy importantes. Solamente en Colombia, para el caso de chikungunya en el 2015, se llegó a tener una estimación de más de 3 millones de casos solamente en Colombia, lo cual significa casi un 10% de la población para este momento. Pero en 2019, lo que más nos preocupó fue la situación de epidemia de dengue. En 2019 tuvimos una epidemia muy marcada en diferentes países de la región, en países como Honduras, con los cuales tenemos colaboraciones en estas temáticas de hace años. Especialmente se tuvo una situación muy preocupante porque cerca de 1/3 de todos los casos de dengue, de hecho, correspondieron a casos de dengue severo, que felizmente no se vio suficientemente reflejado esto finalmente en el tema de la letalidad asociada a esto. Pero es una cifra preocupante por lo que tiene que ver justamente con el colapso del sistema de salud, las unidades de cuidado intensivo, y esto fue también el caso de la situación para Brasil, que reportó casi 2 millones de casos de dengue al final del año, y también para la situación de Colombia. En general, los países de la región tuvieron en 2020 una situación muy preocupante con dengue. Como mencionaba, pues países, por ejemplo, como Paraguay, llegaron a tener casi 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Siempre es importante ver también este tipo de indicadores. Belice, Bolivia, Nicaragua, entre otros países de la región que tuvieron, por supuesto, asociado a las zonas que son endémicas, por ejemplo, para la transmisión de chikungunya, de Zika, por el tema del vector compartido, una alta incidencia e impacto, por supuesto, de esta epidemia. Y estas son las condiciones epidemiológicas. Esta fotografía acá son de lugares donde nosotros trabajamos en la comunidad, en asociación con el tema de los trabajos a nivel de nuestro hospital acá en Risaralda, de la Virginia, y pues obviamente estas condiciones lamentablemente que son propicias desde el punto de vista ecoepidemiológico para la transmisión de estas arbovirosis. Pero si todo eso no es suficiente para poner ingredientes al caldo de preocupación que representan estas enfermedades, y como vamos a ver luego el impacto en el contexto de la epidemia y luego pandemia de COVID, pues tenemos otros arbovirus que han estado empezando a preocupar en América Latina, como es el caso de Mayaro, como es el caso de Oropuche, pero además hay que tener la consideración de otros arbovirus que pueden estar también presentes no solamente en América Latina, sino en otras regiones, como el caso, por ejemplo, de John John, como el caso de Usutu, que de hecho ya está ampliamente presente, por ejemplo, en Europa, en diferentes países, y que pues son diagnósticos diferenciales con arbovirosis, como las encefalitis y la encefalitis del Nilo Occidental, a tener presente. ¿Por qué es tan complejo todo esto? Es muy complejo porque los ciclos de transmisión de estas enfermedades involucran no solamente al ser humano y a los vectores que ya hemos mencionado, sino que muchas de estas enfermedades
tienen ciclos enzooticos, se mantienen en la naturaleza y hay una transmisión entre múltiples animales silvestres, animales domésticos, animales de crianza, y aparte de eso, nuevas formas de transmisión, como se ha visto recientemente, y es un tema que nos preocupa mucho en los últimos años, que incluye, arrancando con el Zika, la transmisión sexual, que ya se ha detectado también para el caso del chikungunya, para el caso del dengue, incluso allá mismo en España, e incluso para otras encefalitis y para la propia fiebre amarilla. Entonces, ¿qué ha sucedido en el contexto de todo esto para cuando llega la situación con el COVID-19? Bueno, obviamente el COVID-19 terminó, como quien dice, de develar las falencias de múltiples sistemas de salud. Y con la llegada, por supuesto, del COVID a diferentes países del mundo, las situaciones de muchas circunstancias, como las mencionadas previamente, se hacen más complejas. Recordemos, pues rápidamente, el COVID se origina en China, pero tiene además un origen zoonótico y tiene la posibilidad de transmitirse de forma, por supuesto, humano a humano, y empieza a tener una diseminación amplia en diferentes países, no solamente de Asia, impacta a Europa de forma considerable, como ustedes, por supuesto, lo han enfrentado en países como España, como Francia y también muy especialmente en Italia. Y con todo esto, acá en América Latina, nosotros empezamos muy tempranamente a preocuparnos por lo que iba a suceder, porque de hecho, pues sabíamos que por las características de la transmisión que se estaba dando a los países del sudeste asiático, como había sucedido en Tailandia, en Japón, en Corea del Sur, en Malasia, Singapur, entre otros, pues era de esperar que esto se iba a extender rápidamente a otros continentes y por supuesto el impacto que iba a tener en Norteamérica por el tema de la movilidad y desde Norteamérica y Europa el impacto finalmente para regiones como el caso de América Latina con este panorama tan complejo que de hecho hemos analizado y discutido muy ampliamente en esta publicación en el Clinical Microbiology Reviews en relación a todos estos aspectos generales de lo que ha sucedido con el COVID y su llegada a diferentes regiones. A nosotros en América Latina nos llega el COVID fundamentalmente de Europa y de hecho en este análisis justamente se hacía con herramientas como el uso de sistemas de información geográfica con nuestros colegas en Italia, un análisis de lo que estaba sucediendo con el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en relación también con la importancia que esto ha tenido para nosotros en América Latina, donde hacia el mes de febrero, finales de este mes, llega el primer caso a Brasil y empezamos a tener casos importados en otros países de la región. Justamente en este editorial que publicamos en el Travel Based Infectious Disease, como ustedes ven muy tempranamente en el mes de febrero, discutíamos todas estas implicaciones, la situación del sistema de salud, las preocupaciones con el dengue, con las enfermedades inmunoprevenibles como el caso del sarampión, la difteria, tosferina, entre otras, que especialmente, lamentablemente, como venezolanos nos duele mucho tener que decir esto, pero lo tenemos que decir en muchos espacios. Venezuela exportó ampliamente el genotipo D8 del sarampión a todos los países de Sudamérica y pues son múltiples los retos que ya en 2019 se venían presentando en lo que es América Latina con relación pues a estas situaciones prácticamente de sindemia previo a la llegada del COVID-19. Si eso no era suficiente, tenemos que agregar nuestros propios elementos socioculturales y el impacto, por supuesto, que esto iba a tener en la región, como era el hecho de que con la llegada del COVID teníamos a portas de 2 o 3 semanas la situación, por ejemplo, de un posible impacto de eventos súper diseminadores, como el caso, por ejemplo, de la Semana Santa. Y esto lo discutíamos en el contexto, pues, en el cual ya en el mes de marzo empezábamos a ver en otros países, pues, una marcada progresión de los casos importados que llegaron no solamente a Italia. España también fue una fuente muy importante de casos para diferentes países de la región, los cuales finalmente dieron lugar a las introducciones de casos importados a diferentes países de América Latina. Por supuesto, Venezuela no iba a ser la excepción. Venezuela tuvo una epidemia, digamos, retardada en el sentido del impacto que, como muchos expertos dentro y fuera del país, dentro de Venezuela, como el caso del doctor Julio Castro, el doctor Jaime Torres, pues justamente por la disminución del tráfico aéreo venezolano,
todas las dificultades que todos los venezolanos, por supuesto, conocemos ampliamente, pues una llegada más tardía. Pero esa llegada más tardía, por supuesto, Venezuela, conocemos la situación de crisis sanitaria, de crisis migratoria que hay en el país para cuando llega, por supuesto, el SARS-CoV-2 a Venezuela, y que de hecho ya estamos viendo impactos del movimiento incluso de linajes del SARS-CoV-2 hacia Colombia y hacia Venezuela, justamente por el mantenimiento del tema migratorio, incluso en el momento de pandemia, como lo discutíamos en parte en esta publicación en el mes de mayo de este año en la revista Lance con el grupo del doctor Paris Dolphy y sus colaboradores. Bueno, la pandemia, por supuesto, ha ido progresando de una manera muy rápida y actualmente hemos llegado a un punto en el cual estamos en más de 65 millones de casos a nivel mundial, y justamente acá en América Latina tenemos varios de los países que mayor número de casos presentan, como lo digo yo. Acá en América Latina tenemos varios que hacen parte del club de los millonarios, pero hablamos de millones de casos, como sucede con México, con Colombia, con Argentina y especialmente con Brasil, donde pues hemos tenido una lucha muy compleja, especialmente desde el sector salud, que además hemos tenido lamentablemente colegas, docentes, amigos que han caído en el frente de batalla justamente por esta situación del COVID-19, que puede dar lugar, por supuesto, a formas severas y fatales, como de hecho también lo discutíamos en esta publicación que hicimos como parte de algunos análisis en la situación de lo que pasaba en América Latina para la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Por supuesto, Brasil ha sido uno de los países más afectados en esta situación. Hay múltiples análisis que hemos hecho en colaboración con nuestros colegas de Brasil, pero también incluso en el Cono Sur, en Chile, donde en asociación con cambios desde el punto de vista genómico, esta situación ha sido muy compleja. En Centroamérica, y como yo les mostraba, Centroamérica ha tenido también un impacto muy importante en países como Honduras con relación al tema, por supuesto, de estos escenarios que vamos a ver de solapamiento entre el dengue, otros arbovirus y el caso del COVID-19. Entonces, en esto, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, que tenemos un escenario donde veníamos con una situación compleja, un grupo de enfermedades que cursan especialmente con su síndrome febril y que, por supuesto, ocurren y van a seguir ocurriendo en el contexto en el cual, además, empezamos a tener esta epidemia del coronavirus, donde nos empezó a preocupar, incluso en publicaciones como esta que hicimos con el doctor Juan Carlos Navarro, uno también de nuestros expertos venezolanos que hace parte de la diáspora, actualmente trabajando y viviendo en Quito, en relación, pues, cómo esto iba a impactar en el tema de la atención en salud, de la simultaneidad de las epidemias, y por supuesto, como ven acá, en países como Ecuador, que tienen un número muy limitado de unidades de cuidados intensivos. De hecho, en ciudades como Sao Paulo hay más unidades de cuidados intensivos que la que tiene todo Ecuador en conjunto. Y esto, por supuesto, preocupa en la situación de la ocurrencia de estas dos enfermedades. Nosotros hicimos un análisis muy detallado en el mes de junio, que se publicó esto en el Journal of Medical Virology, con múltiples colegas, virólogos, infectólogos, epidemiólogos, en relación con lo que estábamos observando acá en Colombia, con ese solapamiento del dengue y del COVID, que se estaba convirtiendo de hecho en una amenaza, donde especialmente en algunos departamentos muy endémicos, como Valle del Cauca, donde está Cali, que es una ciudad muy conocida internacionalmente también, pues se estaban presentando simultáneamente una carga muy importante de las dos epidemias simultáneamente, con las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista de lo que es el diagnóstico diferencial, con lo que es la atención en salud, la ocupación en unidades de cuidado intensivo y la posibilidad además de que por cualquiera de las dos enfermedades un paciente puede tener un desenlace fatal. Y esto es lo que hemos visto, por supuesto, no solamente en Colombia, se ha visto en países como Bolivia, que tiene también una carga muy importante de dengue. Específicamente se ha analizado también esta situación en países como Brasil, como Perú, especialmente hacia las zonas del norte del país, la costa y la zona selvática, lo que es el departamento especialmente de Loreto, donde está Iquitos, tiene por supuesto un impacto muy importante. Si esto no fuera suficiente, ahora estamos viendo casos de coinfección, es decir, el paciente simultáneamente
que llega o está viviendo en zonas endémicas puede adquirir no solamente el SARS-CoV-2, sino que puede adquirir, por supuesto, el dengue simultáneamente con el COVID. Y esto es lo que se ha empezado a ver ya en casos muy bien documentados en la literatura. Este es quizá el primer caso bien documentado, publicado en el Journal of Travel Medicine, y esto justamente pues nos recuerda el impacto que todo esto tiene. Este es un caso que fue diagnosticado por los franceses en la isla de Mayotte, un territorio de ultramar en el Océano Índico, donde el paciente, confirmadamente por métodos moleculares, presentó simultáneamente ambas infecciones. En la isla de la Reunión, también territorio francés, este siguiente caso de dengue y de COVID. Y ahora, acá en América Latina, se han empezado a ver también estos casos. Este es el primero quizá bien documentado acá en América Latina, que fue reportado en Argentina, especialmente la zona del norte de Argentina, tiene casos de dengue, pero también en algunos momentos estacionales, la ciudad de Buenos Aires, especialmente la provincia, se presentan casos. Y actualmente tenemos 2 casos que están en vías de publicación acá en Colombia también de coinfección confirmada molecularmente de SARS-CoV-2 y de dengue. Entonces, estamos hablando de un dúo, como lo planteaba en esta publicación Ray Rigwan de la red de enfermedades desatendidas, un dúo letal, un dúo mortal, porque, pues como lo estamos mencionando, por supuesto, ambas entidades pueden progresar hacia formas severas de la enfermedad y aún, de paso, no está muy claro cuál es la verdadera interacción biológica que esto tiene. Si eso no es suficiente, además, tenemos también el riesgo que en algunos países, por el tema justamente de la pandemia, como fue planteado en este editorial de Bangladesh y de Italia, que la pandemia del COVID enmascare las epidemias de dengue, justamente por pensar que todos los pacientes que llegan con un cuadro febril, sea COVID, obviamente tiene que estar en el diagnóstico diferencial, pero especialmente en zonas endémicas y en sujetos que regresan de zonas endémicas, este es un diagnóstico adicionalmente que hay que tener presente, como es el caso del dengue y de otros arbovirus, en los cuales se pueden presentar estas coinfecciones y hay que estar muy atento a la vigilancia clínica del paciente porque no sabemos a ciencia cierta cómo este paciente puede evolucionar con el solapamiento de consecuencias clínicas de ambas entidades. Además, otro de los problemas planteados en esta interacción de dengue y de COVID es el de cómo la pandemia de COVID va a impactar, y de hecho ya ha impactado, todo lo que tiene que ver con el control de otras enfermedades, incluido el caso del dengue y de otros arbovirus. Y de hecho ha sido planteado en algunos editoriales y algunas reflexiones, pero ya incluso en algunos países del sudeste asiático se ha investigado cómo ha habido un resurgimiento desde el punto de vista de densidades del vector por carencia de las actividades del control vectorial durante el tiempo de la pandemia. Y este es un aspecto que preocupa para esta y para otras arbovirosis. Mencionaba el caso de lo que está sucediendo quizá en España con el tema de la encefalitis del Nilo Occidental, pero también para otros como el chikungunya y el Zika, especialmente acá en América Latina. ¿Qué podemos concluir, por supuesto, de todo esto? Bueno, en primera instancia, ambas condiciones pueden progresar a formas severas de la enfermedad. Ambas pueden requerir el manejo en unidades de cuidado intensivo. En adición a lo que yo decía del diagnóstico, que hablamos de casos confirmados en este caso, cuando tenemos confirmación molecular, es decir, por PCR para las 2 entidades, hay que tener mucho cuidado con el uso de las pruebas serológicas, porque ya se ha venido evaluando en diferentes estudios para dengue, para chikungunya y también para Zika, que podemos tener falsos positivos, en los cuales puede haber reacciones cruzadas desde el punto de vista serológico entre las arbovirosis y el tema de SARS-CoV-2 y quizá de hecho con otros coronavirus, como de hecho se reportó en una publicación inicial en el Lancet Infectious Diseases. No está claro, de otro lado, la importancia desde el punto de vista biológico y clínico de las coinfecciones, pero lo que uno tendería a pensar es que esto va a traer lamentablemente una sinergia que puede ser obviamente nociva para la evolución del paciente, el impacto que mencionaba en el control vectorial y que por supuesto estas epidemias sindémicas o simplemente sindemias representan un reto para los sistemas de salud. Con respecto a ese punto de las reacciones cruzadas, ustedes van a encontrar evidencia un poco todavía
controversial o en diferentes direcciones, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, este estudio de Brasil, del Instituto Osvaldo, del grupo de la publicación de Memorias del Instituto Osvaldo Cruz, plantea que esas reacciones cruzadas son de una proporción baja. Pero hablamos de un estudio que realmente es pequeño. Otros estudios han planteado que esto puede ser más importante, y de hecho en un estudio reciente acá en Colombia se ha encontrado también reacción cruzada, especialmente para el virus Zika. Con todo esto, finalmente, entonces, en diferentes países de la región se plantea esta preocupación de esa interacción de brotes concurrentes entre lo que es el chikungunya, el dengue y el Zika, y que nos vuelve a traer a un tema que, por supuesto, hemos venido trabajando con la Organización Mundial de la Salud en los últimos años, y justamente me alegra compartir con ustedes esta publicación que salió este año, que hicimos conjuntamente con el grupo de el TDR, el OMS, donde pues de nuevo tenemos que hacer un llamado al refrescamiento de las aproximaciones multisectoriales para la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por vectores. Recordando que el problema de estas enfermedades no es un problema solamente del sector salud, es un problema muy complejo que debe involucrar en general a otros sectores de la sociedad, y desde las autoridades sanitarias en cada país, por supuesto, articularse con otros sectores para poder lograr un verdadero control efectivo y sostenido, por supuesto, de las medidas, más aún, finalmente, en un escenario en el cual no tenemos claro, por lo menos en América Latina, cuál va a ser la próxima, además, arbovirosis que va a causar problemas, que va a tocar la puerta, si va a ser mayaro, si va a ser urupuche, la encefalitis del Nilo Occidental, que ya ha causado brotes y desenlaces fatales acá en Sudamérica, especialmente en Brasil, o el caso de la encefalitis equina, como mencionaba el caso de la encefalitis equina venezolana, que ha producido también brotes recientes, no solamente en el caso del norte de Perú, de Brasil, sino también acá en Colombia, y que pues es una situación de preocupación en la interacción posible, además de este contexto de la pandemia de COVID-19 que aún no termina. Para finalizar, pues mencionar que este no es un trabajo mío, eso es un trabajo de estas redes que hemos tenido la oportunidad de coordinar. En principio, la red de colaboración en Zika, que la fundamos en el año 2016 acá en Colombia, y este año con la red latinoamericana de colaboración por coronavirus, que les invito a visitar en su página web, que es la página lancovid.org. Todos cordialmente invitados allí. Están nuestras publicaciones, información en general, charlas y diferentes recursos en relación con el tema de la red y el tema del coronavirus. Y bueno, invitarlos en algún momento, cuando las condiciones sean propicias, a que vengan a Colombia. El Eje Cafetero es un lugar muy bonito, muy buen café. Para los que somos amantes del café, este es un lugar ideal. Y como decía acá el poeta Luciano García Gómez, para los que somos forasteros esto tiene especialmente significado. En Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos. Y aprovecho, como en muchas ocasiones, para dedicar esta presentación a mi amada prometida, la profesora Caterina Bonilla. Por su atención, muchísimas gracias. Madre mía, Alfonso, qué capacidad de resumen de toda esta información. Bueno, para mí ha sido impactante realmente lo que has expuesto hoy, porque me ha hecho pensar muchísimas cosas, ¿no? Primero, el desconocimiento que quizás tengamos muchos en esta parte de la medicina del viajero y de toda esta cantidad de enfermedades virales que estamos transmitiendo de país en país todo este problema de migración que tenemos los venezolanos ahora y que se está haciendo más patente cada día, ¿no? Y segundo, porque, claro, a veces no te planteas que estás enfrentando dos tipos de infecciones o dos enfermedades al mismo tiempo porque estás concentrado solo en uno, porque, claro, toda la visibilidad se le ha dado últimamente al COVID, pero porque ha afectado al planeta, no porque no existen las demás y que las demás no tengan una importancia evidente con estas patologías, ¿no?
Luego me ha sorprendido también darme cuenta, no, quizás a lo mejor todos nos hemos dado cuenta de esto, pero el grado de responsabilidad que hemos tenido todos con respecto a esto, ¿no? Porque es evidente la mala gestión que tienen los países en cuanto a los sistemas de salud y que ahora con una pandemia pues se hace más patente todavía, más evidente, ¿no? Y eso a mí en general creo que me para los pelos inclusive pensar en esto, porque hay países que están muy preocupados en identificar realmente la cantidad de enfermos que hay, cómo llevar a estos enfermos, lo de las terapias intensivas, la información que ha dado de Ecuador realmente es preocupante que tengan tan pocas unidades de terapia intensiva sabiendo la cantidad de pacientes que han tenido y luego el fracaso de los sistemas de salud que es evidente. Pues la verdad es que muy interesante. Yo sí quisiera que me dijeras un poco lo que tú ves a futuro con respecto a todo esto, un poco así en resumen de lo que puede pasar. ¿Cómo lo ves? Porque como todos sabemos, pues existe un montón de subregistros en diferentes países, porque cada uno ha utilizado un registro, una forma distinta de registrar, ¿no? Al principio no digamos mucho, después digamos todo, después no digamos algo, después sí, después no. Entonces, al final nadie sabe cómo hay que registrar. Y yo sí creo realmente que uno debe ser sincero con lo que se está mirando, porque eso va a influir después en las decisiones que se tomen con respecto a vacunas, a tratamientos, de redistribución de trabajo dentro de los hospitales, replanificación, porque aquí estamos hablando de una infección viral, pero tenemos que acordarnos que todavía quedan pacientes con cáncer, con patologías no importantes, pero que tienen esta intervención quirúrgica, pacientes que se agravan, pacientes que se accidentan, o sea, que la gente se sigue enfermando, ¿no? Entonces, ¿qué Por supuesto. perspectiva ves tú? Sí, bueno, es muy complejo. Primero, retomando algo que tú decías y que yo no lo mencioné por no entrar en la profundidad de otra cosa, es el hecho de que además de esto, de las coinfecciones, por ejemplo, dengue, COVID, eh, aún no se ha visto, pero es posible que en un futuro cercano podamos ver incluso coinfecciones múltiples. Nosotros parvovirosis acá en América Latina, durante la época de la epidemia de chikungunya y de Zika, vimos muchos casos y los documentamos, por supuesto, acá en Colombia y en otros países, de coinfecciones, por ejemplo, dobles, triples, donde, por ejemplo, un paciente podía tener no solamente de repente dengue y chikungunya, sino que llegamos a documentar casos de dengue, chikungunya y Zika simultáneamente en los pacientes, confirmados molecularmente y en algunos casos incluso hasta con análisis filogenético. Entonces, eso puede que sea un escenario también que se presente ahora en adición con el coronavirus, por lo cual hay que tener la mente abierta y no solamente se trata de tener un diagnóstico diferencial, sino hacer un diagnóstico lo más completo posible y obviamente en la mayor profundidad. Hay quienes dicen, no, pero es que no te va a cambiar el diagnóstico el no hacer una prueba molecular a veces. Bueno, eso no es tan cierto y eso tiene implicaciones a veces, sobre todo dependiendo del riesgo del paciente. Y eso hay que manejarlo con cuidado porque pues un diagnóstico más cuidadoso va también en pro del paciente. Ahora Claro. bien, con la situación que se va a plantear en el futuro, el asunto es muy claro. Nosotros aún no conocemos realmente toda la magnitud, ni epidemiológica ni clínica siquiera, que tiene el COVID. El COVID nos lo ha ido mostrando a lo largo del tiempo. Y desde el punto de vista epidemiológico es clave pasar de esa vigilancia que ha sido un poco más pasiva que activa a ser mucho más activa. Y en eso ha sido clave el profundizar en el desarrollo especialmente de los estudios de seroprevalencia, que pueden ser bastante útiles para comprender el comportamiento epidemiológico, entender un poco el tema de la situación con los asintomáticos, que aún no está del todo claro. Hay que profundizar también en lo que tiene que ver en otro componente con la parte de lo que es los estudios Centinela a nivel de epidemiología molecular, porque pues obviamente no vas a poder extenderte en hacer estudios moleculares de gran escala, como si lo harías para el caso de seroprevalencia, pero sí estudios Centinela que se han planteado son importantes porque es necesario hacer diagnóstico molecular anidado con lo que tiene que ver con secuenciación y filogenia para poder entender también el otro rol que van a tener el caso de la reinfección, que es uno de los aspectos que pues, nos está empezando también a preocupar con el tema del COVID y donde de hecho pues
ya vamos a más de unos 25 casos a nivel mundial, entre casos muy bien confirmados y otros más de tipo probable. Hay casos ya en Ecuador, en Brasil, en Perú, que se han venido documentando con respecto a esto. Y en eso es clave entender ese otro componente de lo que tiene que ver con la secuenciación, que todavía es muy limitado. A nivel mundial, se han logrado secuenciar alrededor de unos 250.000 genomas de el COVID, pero eso no es nada cuando hablamos obviamente de una enfermedad que lleva más de 65 millones de casos conocidos a nivel mundial. Entonces esos son escenarios que hay que tener claros desde el punto de vista obviamente de la epidemiología, en una visión muy amplia, para comprender realmente qué es lo que viene en el escenario futuro. Es muy difícil en estos momentos todavía poder comprender lo que muchos están tratando con respecto a la inmunidad de rebaño, al impacto que va a tener la vacunación. Este tema obviamente es todo un tema aparte con respecto al impacto que tiene y obviamente hay que caer, sobre todo poner pies en tierra y entender que la vacunación no es una píldora mágica para el COVID. Va a ayudar sin duda, pero no va a ser la solución definitiva. No se puede bajar la guardia frente a las medidas que se han venido tomando. Hay que intensificarlas, mantenerlas y sobre todo cuando esté la vacunación disponible, evaluar justamente el impacto y la inclusión de la vacunación dentro de otras estrategias que se vienen aplicando en la salud pública a nivel global y además pues tener claro por supuesto que la llegada de las vacunas no va a suceder todavía en un futuro tan cercano como a veces la gente cree que va a ser ya la semana que viene que van a estar vacunando a las personas a nivel mundial y eso no es así. Todavía hay un reto muy grande desde el punto de vista de producción, de logística y sobre todo de vigilancia de efectos adversos de las vacunas, tener los datos concretos, no solamente datos preliminares que anuncian las casas farmacéuticas de los estudios de fase 3, sino ver realmente esos datos completos, las publicaciones evaluadas y todo esto para ver realmente cuáles son todos los beneficios y los riesgos que tenemos con el uso de estas vacunas, que probablemente pues en realidad todo esto lo vamos a terminar viendo el próximo año 2021. Seguramente. Yo no sé si alguien más tenga, si alguna persona tenga alguna duda que quiera exponernos en este momento. Yo sí le quería preguntar dos cosas más que me han venido a la mente. Uno, porque también no solamente está la carrera para hacer las vacunas, sino que también hay una carrera de muchas empresas para crear kits diagnósticos de PCR, ¿no? Sí. Y claro, hay muchísimas empresas, te dicen que tienen una sensibilidad y una especificidad del 99%, el 98%, claro, te venden aquella maravilla diagnóstica que en 15 minutos tienes el diagnóstico, no sé cuánto. Claro, eso también tiene mucho que ver con la toma de muestras, si llegas al sitio de la toma de muestras, si lo haces bien, o sea, un montón de historias alrededor, ¿no? En tu experiencia, bueno, eso por una parte. Luego, la segunda cosa es sobre las coinfecciones, que mostraste en un artículo, una referencia sobre que todavía no sabemos cuál sería el impacto de una coinfección desde el punto de vista clínico. Pero imagínate si tenemos un virus que tiene una actividad protrombótica o de alguna manera, pues el sistema inmunológico está activando la cascada de coagulación y me hace trombos, por resumirlo de alguna manera, que no tengamos, además que lo juntemos con un dengue hemorrágico, o sea, eso es catastrófico realmente para el paciente, ¿no? Porque Sí, ese paciente es para curarlo, o sea, no tienes manera de tratar a ese paciente, por eso ese paciente se te va de manera súbita. Y la segunda cosa es, pues, sabiendo que el Zika, por ejemplo, que tiene esa actividad neuropatológica en los recién nacidos o durante el embarazo, que se asocie también a un proceso de hipoxia crónica por la lesión de que tenga pulmonar la madre, etcétera, que realmente, aunque entre comillas no se sepa, pues todos vemos como si vamos a ver ese tipo de complicaciones y a lo mejor tendremos a futuro pues una cantidad de niños con algún trastorno de tipo neurológico, de aprendizaje, de crecimiento, etcétera. sí, bueno, eso último, para empezar por eso último, realmente pues es preocupante porque, bueno, las interacciones que pueden ocurrir son múltiples. La cosa buena de todo esto es que felizmente, digamos, la proporción de casos que habitualmente vemos, por ejemplo, de dengue severo en los países, por ejemplo, de América Latina no supera normalmente el 2 al 5%. Pero obviamente, cuando eso ocurre, pues sabemos obviamente el riesgo en el que está el paciente.
De igual manera, lo que hemos visto para nuestros pacientes, especialmente acá en Colombia, con respecto al tema del COVID-19, es que normalmente no tenemos una cifra superior al 5, al 7% de los pacientes que realmente van a ser formas graves, y de hecho la letalidad de los casos, felizmente acá, ha sido alrededor de un 3%, y obviamente pues son pacientes que predominantemente, aunque no de forma exclusiva, hay que siempre recalcarlo, pues lógicamente tienen enfermedades de base, de edad avanzada, etcétera, y ahí, por supuesto, va a entrar también este tema, por ejemplo, de coinfecciones con dengue y otras arboviroses. Entonces es un tema que todavía toca estudiarlo muy cuidadosamente, que hay que estar atentos porque en algún momento podemos volver a tener un resurgimiento muy importante del dengue, especialmente, y en algún momento, de hecho, esto lo pueden escribir, y yo pongo las manos en el fuego por ello, vamos a volver a tener epidemias de chikungunya y de Zika. Solo necesitamos que pase un tiempo suficiente para que haya la cantidad importante de susceptibles como para que se den eventos que den paso, por supuesto, a una reemergencia y otra epidemia, bien de chikungunya o bien de Zika, en adición a esos otros arbovirus que mencionaba, que están ahí todavía también latentes y que no han causado realmente epidemias, porque ellos predominan fundamentalmente en zonas rurales, más que su presencia, por supuesto, en zonas urbanas. Entonces, ese es un aspecto por allí que hay que considerar. Con respecto al tema de las pruebas diagnósticas, bueno, estamos justamente en un momento muy complejo, donde en este momento, de hecho, hay una discusión, empezando por el tema de la PCR, que aún no sabemos en qué va a terminar, porque de hecho el protocolo que recomendó la Organización Mundial de la Salud, que fue el protocolo de Berlín, del Charité, que fue publicado en el Eurosurveillance muy tempranamente, hace unos días, fue ampliamente criticado en una publicación que no sabemos realmente qué va a pasar, incluso han solicitado hasta retractación por falencias desde el punto de vista técnico, por aspectos éticos que están involucrados ahí, y ciertamente en muchos lugares sí hemos notado acá en América Latina que el protocolo presentaba fallas para la identificación con respecto a los genes blancos que apuntaban que no todos realmente tienen la capacidad para poder hacer un diagnóstico realmente específico, que el gen E, por ejemplo, sirve bien para la parte de la sensibilidad inicial, pero no para la parte específica de detectar el SARS-CoV-2. Y lo que han hecho muchos países, en muchos laboratorios e instituciones, justamente hacer modificaciones a ese protocolo. Acá hay un protocolo llamado Protocolo Colombia, que se desarrolló justamente como respuesta a esa necesidad para hacer realmente un diagnóstico específico. Más aún, en el caso de las pruebas comerciales, hay que tener muchísimo cuidado, porque hay muchas casas comerciales que ofrecen sensibilidades de 99, de 100%, cosas que parecen de entrada utópicos. Eso realmente, cuando uno le hablan de eso, la posibilidad de que eso sea real es realmente casi nula. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso específico de Colombia, acá nuestro Instituto Nacional de Salud y el Instituto de Evaluación de Tecnología Sanitaria es el encargado de validar justamente la utilidad de estas pruebas diagnósticas. Y una vez que están validadas, es que realmente se autoriza el uso de las mismas con fines desde el punto de vista asistencial. En el contexto de investigación es otro, por supuesto, el escenario, porque obviamente se pueden usar para evaluarlas, de hecho, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto. En este momento hay que recordar que tenemos un amplio armamentario de pruebas, en el sentido de casas comerciales ofreciendo, de kits comerciales y por supuesto de lo que son las pruebas llamadas in-house, donde por supuesto la confirmación sigue siendo por la prueba de transcriptasa reversa de la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, o RRT-PCR, para hacer el diagnóstico rutinario. En adición, como decía, pues la recomendación de que por lo menos una proporción importante por los institutos nacionales y otros laboratorios, instituciones académicas, puedan tener secuenciación y filogenia para ver caracteres desde el punto de vista de la evolución, epidemiología genómica, reinfecciones y otros aspectos. Y adicionalmente a esto, por supuesto, tenemos las pruebas de antígeno, que son muy importantes en este momento, que pues en cierta parte muchos países han reemplazado o han sido una alternativa a la prueba de la RT-PCR por tener pues una muy buena sensibilidad y muy buena especificidad, especialmente durante la fase virémica de la infección. Y por supuesto tenemos también las pruebas serológicas, pero hay que recordar que las pruebas serológicas sean hechas en laboratorio
con métodos convencionales como ELISA, Western blot, etcétera. También pruebas rápidas, tiene la limitación de que solamente nos van a servir ya en la fase en la cual se desarrollan los anticuerpos en el paciente, que normalmente está por arriba del día 10, del día 14. Entonces, antes de eso, realmente el uso de pruebas serológicas realmente tiene un uso limitado, salvo que se use como en otras enfermedades, como pasa de hecho justamente con el dengue, en el cual pues lo que uno hace es ver seroconversión. Toma muestras pareadas durante los primeros días y luego para ver obviamente una seroconversión y ver de repente pues un cambio en lo que es la producción de anticuerpos IgG e IgM en estos pacientes. En algunos países también se ha usado bastante el medir la IgA como otro indicador de seguimiento serológico, pero pues también tiene igualmente sus limitaciones. El doctor Torres Madrid, que esta mañana nos ha dado una conferencia excelente también, esta mañana desde Estados Unidos, dice que la tecnología de vacunas usando tecnología de RNA mensajero abre una ventana para la vacunación de otras enfermedades virales endémicas. Pues sí, ciertamente estamos todos montados sobre este tipo de vacunas nuevas que incorpora este material genético dentro de la célula, a ver qué complicaciones y qué consecuencias también podría tener esta incorporación, ¿no? Porque no es el mecanismo habitual de creación de anticuerpos que el organismo pues está naturalmente creado, ¿no? Sí, pero de todas maneras, bueno, hay que decir rápidamente que lo que se ha visto hasta el momento en todos los estudios que se han hecho es que se ha tenido un buen perfil, digamos, de seguridad en general. Y que por otro lado, por supuesto, esta carrera acelerada con respecto al desarrollo de vacunas a través de diferentes blancos. A mí me gusta mucho, y yo le tengo mucha fe al tema de las vacunas que están siendo desarrolladas con vectores de adenovirus, especialmente de chimpancé, como ha sido, por ejemplo, el caso de la vacuna, por ejemplo, de Oxford. Son pues cosas que van a servir, de hecho, también como plataformas biotecnológicas para el desarrollo de otras vacunas, y en el caso particular de arbovirus, es una gran necesidad, porque de hecho tenemos solamente 4 vacunas para 4 enfermedades de arbovirus, que son encefalitis japonesa, fiebre amarilla, la encefalitis transmitida por garrapata y ahora dengue, en las cuales, de hecho, todavía en el caso de la vacuna de dengue tiene muchísimas limitaciones. La vacuna actual de Sanofi, están ya saliendo resultados interesantes de la última fase de la vacuna de Takeda, y toca ver también los resultados de la vacuna de NIH. Y bueno, todavía falta ver lo que va a pasar con los desarrollos de vacunas que se vienen haciendo con respecto al caso específicamente de chikungunya y de Zika. Pero sin duda que el uso de ARN mensajero va a ser también un aporte importante en el desarrollo de vacunas de COVID y otras enfermedades especialmente virales, sobre todo de virus ARN, como son el caso de el SARS-CoV-2, los coronavirus en general, y el caso, por supuesto, de los arbovirus que hemos estado discutiendo. Vale. Ya para terminar, como son tan poquitas personas, no sé, pensaba no pasar la encuesta, porque la verdad que la discusión que estamos teniendo ahora me pareció súper interesante. Ya les pasaré la encuesta después si quieren. Pero yo sí quería preguntarte, porque mi sensación, por ejemplo, aquí en España es que no ha habido una comunicación fluida entre los centros de salud o los hospitales donde han sufrido directamente la pandemia y luego el ministerio. O sea, allí no ha habido una comunicación fluida. Yo no sé qué sensación tienes tú en Colombia, no sé qué sensación, entiendo que sería más o menos la misma, porque pareciera que es que se nos escuchara de manera parcial o existen otros intereses por encima de lo que nos está pasando ahora. Sí, esa es una situación muy compleja y que es, como quien dice, muy tensa en algunos momentos. La experiencia aquí en Colombia ha sido un poco diversa en el sentido, y yo diría que hasta mixta. Yo tengo la fortuna desde el año pasado de estar como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, y acá la asociación, especialmente en el contexto de esta pandemia, ha tenido un papel muy importante en diferentes cosas, y la asociación ha tenido un acercamiento muy importante con el Ministerio de Salud y con el Instituto Nacional de Salud. De hecho, uno de nuestros miembros, el doctor Carlos Álvarez, es asesor directamente del presidente en materia, por supuesto, de COVID, y el representante nuestro para el tema de los ensayos clínicos que se han hecho acá, como el caso especialmente del ensayo Solidarity o Solidaridad, que ya de hecho
salió publicado lamentablemente confirmando que ninguno de estos fármacos como la cloroquina, como el remdesivir, el lopinavir, el interferón, sirven para el tratamiento específico contra el COVID-19. Pero pues ha habido momentos en los cuales ha habido un buen acercamiento, una buena relación, pero lamentablemente debemos recordar que en la sociedad hay, por supuesto, otras fuerzas que mueven también el peso de la balanza y lamentablemente pues el tema en el ámbito económico y financiero, pues acá también nos ha afectado mucho. Y lamentablemente estamos en algunos momentos en esa diatriba de lamentablemente que no va todo 100% alineado con lo que debería ser lo científico. A veces hay otras decisiones que se toman en cuenta y hay toda una controversia. De hecho, en este momento hoy tenemos una reunión a las 7 de la noche de nuestro consenso que se ha actualizado 4 veces y va para una 5ª actualización, solo para discutir el tema de la PCR en viajeros, porque el ministerio hace unas semanas atrás dijo que no le iba a exigir la PCR a los viajeros que entraron a Colombia. Pero un juzgado, de forma, digamos, distante a la decisión que tomó el ministerio, dijo que no, que eso no era legal y que supuestamente el ministerio la exigencia de la PCR a los viajeros que ingresaron a Colombia. Entonces, bueno, nosotros hoy tenemos que tomar una posición técnica frente a esto. Entonces, es un escenario bien complejo. Por supuesto que siempre eso va a suceder y obviamente hay países donde esa situación es más marcada. No hablemos obviamente de nuestra querida Venezuela, donde esto, por supuesto, lo que está sucediendo allá dista de toda forma de lo que ocurre en el resto de países y el Ministerio de Salud no tiene ni pies ni cabeza con respecto a la mayoría de las medidas que toma en relación al tema de coronavirus y a otras enfermedades que están en total descontrol, y hablar de lo que ha pasado con la malaria. Sigue obviamente siendo el país, en este momento Venezuela sigue siendo el principal, ya no es productor de petróleo ni de gasolina, ahora es productor de malaria. Enfermedades, de malaria y sarampión. Historias, ¿no? De sarampión, de difteria, de tosferina, entre otros, ¿no? Es lamentable, 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 lamentable y triste porque, bueno, ¿qué les vamos a decir a nuestros colegas que también están fuera del país? Y bueno, o sea, también sabemos de buena mano, no vamos a decirles las fuentes, por supuesto, que los médicos están amenazados en no decir quién se murió y quién no se murió de COVID en Venezuela, porque bueno, por las consecuencias que pueden. Sí, y los que nos exponemos, incluso también desde afuera de la diáspora, a hablarlo, a plantearlo en medios, en presentaciones y peor aún en publicaciones científicas que dan de este desastre, pues también estamos ahí como en ese riesgo, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, la verdad se nos acabó el tiempo, nos quedan 5 minutos para pasar a la siguiente charla. La verdad que excelente, me ha quedado, bueno, a mí siempre me han gustado tus charlas, yo siempre intento entrar, sabes, a todas las que tú puedes y tienes por ahí. Gracias, amiga. Y siempre estoy pendiente de las publicaciones que tienes. Alfonso nos tiene al giorno, siempre con todas sus publicaciones en nuestro mini grupo de WhatsApp que tenemos por allí de los amigos de toda la vida en la carrera. Y la verdad es que muchísimas gracias de verdad porque es una información excelente que quedará grabada para todos los que quieran verla y ahí están los correos electrónicos de Alfonso en su presentación. Si tienen alguna duda, entren a la página web de Lancovid, ¿no? Lancovid.com. En Lancovid también está toda la información y también está mi información también de correo. Ahí estoy dejando en el chat también la web y el Twitter, que por ahí también compartimos todo el tiempo información relacionada con COVID y otras cosas de interés médico. Súper. Bueno, gracias Alfonso, que en 5 minutos entrará la otra panelista y mucha suerte. Espero que nos veamos pronto, a ver si nos abren las compuertas y nos dejan pasar. Y si no nos piden tantas PCR porque nos van a arruinar con tanta PCR, porque 150 euros de entrada y salida para una familia es una locura de cantidad de dinero que hay que pagar. Así que bueno. Te mando un abrazo, un beso, te quiero mucho, muchísimas gracias. Un gusto y saludos a todos. Cuídense mucho, por favor. A cuidarse. Chao.